en Cristo, ¿no? El poder de recuperar todo lo que se habló en la eternidad, todo lo que ya se dijo y tiene que ser manifestado y hecho en nuestros días. En esta noche yo quiero compartir con ustedes principios eternos. Creemos la palabra que el apóstol Juan expresó como un deseo. El apóstol Juan dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas. Qué bueno que usted pueda mirar al que tiene a su lado y decir: yo deseo lo mismo para vos. Que podamos ser prosperados en todas las cosas, y hay una coma, dice, así como prospera el alma. Y yo quiero que me acompañen, porque vamos a leer juntos este pasaje de la Escritura, porque todos los principios eternos tienen que ver con la palabra que es eterna. Lucas 16:13 habla una palabra que es para usted y es para mí. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en esta noche yo quiero que todos podamos apropiarnos de esta palabra. Somos servidores. Porque si nosotros consideramos que en nuestras vidas somos dueños, esta palabra no tiene validez. La Escritura dice: ningún siervo. Somos colaboradores, somos siervos del Señor. Entonces, si yo me reconozco, me considero y me identifico con esta palabra, tendré que entender y resolver en mi corazón, en mi mente y en mi alma que no podemos servir a dos señores. Y ustedes fíjense que en esta Escritura las riquezas y el dinero está puesto en el lugar de Dios. Dice que no podemos servir a dos señores. Y creo que a medida que vamos siendo introducidos en la palabra y vamos conociendo más al Señor, tendremos que decidir a quién servir. Y probablemente en esta noche todos unánimes podremos decir: no, pero yo sirvo al Señor. Yo nunca le serviría al dinero. Claro, de la boca para afuera todos creemos lo mismo. El punto es reconocer a qué estimamos. La Escritura dice: porque yo puedo aborrecer o amar. Y yo tengo que definir, ¿no? ¿Qué es lo que amo? ¿Lo que tengo de manera material o lo que recién cantábamos que es eterno? Tenemos que resolver qué amamos, porque la Escritura dice que no podemos amar a dos señores, porque a uno amamos y a otro aborrecemos. No podemos estimar y menospreciar, porque muchas veces en nuestra vida queremos o anhelamos que el dinero y Dios ocupen el mismo lugar. Y la Escritura dice que eso es imposible. Pero como usted y como yo somos siervos y no somos dueños, tenemos que definir a qué Dios vamos a servir. Y creemos en este Dios que nos trajo la completitud en todas las cosas. Por eso es que yo puse en esta placa: el dinero no puede ser un sustitutivo. Y en esta noche, aunque esta palabra usted crea que no le califica, que en el transcurso de los días que vienen, el dinero nunca ocupe el lugar del Señor. Yo cuando tengo y cuando no me falta, tengo ganas de congregar, de ir, tengo deseos de servir, pero parece que cuando no está, el lugar del Señor lo ocupa un sustitutivo, y el lugar del Señor no lo puede ocupar nadie. Hemos aprendido hace unos meses atrás acerca del señorío de Cristo, y Cristo quiere ser Señor de todo. No, claro, yo que el Señor tome lugar de algunas cosas, pero de esto no. Creemos en estos principios eternos. Por eso es que vamos a decir que la prueba del amor es dar. ¿Puede levantar su mano y repetir conmigo? La prueba del amor es dar. Y el desafío los días que vienen estará probado en cuánto usted ama. Y se prueba cuánto usted ama
en cuánto usted puede dar, no solo dinero. Por eso es que vamos a leer Juan 3:16, un pasaje que usted conoce, pero esta es la medida en la que el Señor concibe la dádiva y la generosidad. Porque tanto amó Dios al mundo, ¿qué dice que hizo? Que dio. Esa es nuestra medida, ¿no? Para dar. Lo que doy es poco o mucho, mídase con Dios. ¿Qué dio Dios a su Hijo? Entonces esa es la manera en la que tenemos que medir no solo lo que el Señor pone en nuestras manos en forma de dinero, sino de tiempo, de recursos, de talentos, porque hemos dicho que somos personas integrales y que el Señor nos prospera de manera integral. Que la medida de dar sea la que Dios dio. Dios dio por amor a su Hijo lo más valioso, que podamos sentirnos desafiados cada día más a dar lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué me está demandando el Señor para dar? Quizás no sea dinero y sea tiempo. Quizás sea tiempo de intimidad, tiempo para compartir con otros, tiempo para compartir una palabra que podamos dar, porque la medida en la que Dios dio fue su Hijo. Y todo lo que demos nosotros siempre será poco. No, yo creo que ya di mucho. ¿En comparación con quién? No, porque yo ya leí muchos libros. Creemos que lo que hacemos es mucho según quién. Nos midamos de aquí en adelante con lo que Dios dio. Y si Dios dio a su Hijo lo más valioso que tenía, todo lo que demos siempre será menor a lo que Él dio. Así que esa es nuestra medida para dar y para ser generosos. Creemos que constantemente tenemos que aprender acerca de dar con liberalidad, a ser generosos como naturaleza, porque esa es la naturaleza del Señor. Creemos que esta palabra va a crecer en cada uno de nosotros. Amén. Ahí donde usted está, le pido que pueda cerrar sus ojos y que juntos podamos orar. Señor, creemos en esta palabra. Creemos que tú nos diste la capacidad para administrar, para cuidar. Señor, todo lo que has puesto en nuestras manos. En esta noche, Señor, oramos por cada uno de los trabajos. Oramos, Señor, por cada uno de los talentos, de las capacidades. Y en esta noche, Señor, reconocemos con nuestra boca que tú eres el Señor de nuestro tiempo. Tú eres el Señor de nuestro dinero. Tú eres el Señor de todo lo que nos diste para administrar. Te rogamos que todo nuestro afecto, que toda nuestra estima siempre esté puesta en ti, porque de esa manera será aumentada la gracia, será aumentada la fe y será aumentada nuestra generosidad. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Yo no creo que haya un día de tanta riqueza como el día miércoles aquí en nuestra casa y en la congregación de los santos. No sé si puedo tener un poquito más de volumen. Yo no creo que haya otro día de tanta riqueza. Porque estamos hablando de generosidad, porque creemos que la generosidad es la sustancia de los generosos. Lamentablemente, tantos años de poner la linterna en el lugar equivocado nos hace creer que generosidad es dinero en un sobre o dinero en la mano, o no podemos pensar en la palabra diezmo u ofrenda sin tener el signo pesos. Y a medida que la palabra de la generosidad va siendo suministrada a la iglesia, esto va despegándose y entendemos la generosidad como el acto del dar en todo. Le doy un ejemplo. Hoy a la mañana manejaba hacia Capital para estar en un desayuno que tenemos todos los meses, el primer lunes, el primer miércoles de cada mes con los pastores de la Asamblea en Capital. No se dan cita todos, pero la mayoría van. Y mientras iba manejando,
charlábamos con la pastora Romina que solamente viajábamos hacia Tucumán, nuestro hermano Ezequiel, el diácono Ezequiel y yo. Y la necesidad que teníamos de que más hermanos vayan a Tucumán porque el trabajo es arduo y en octubre va a ser, del 20 al 27 de octubre, va a ser un lindo trabajo que tenemos allí. Y ya para esta hora, luego de haber hablado con un grupo muy pequeño de varones y el Señor les daba testimonio de viajar, ya somos 4 los que vamos. Eso es generosidad. Generosidad no pasa por cuánto dinero puedo dar de ofrenda. Primero pasa cuánta dádiva hay de mi vida al Señor. ¿Cuánta dádiva hay de mi vida al Señor? ¿Cuántos estarían dispuestos esta noche a quedarse hasta las 12? No se apresure a contestar, pero seguramente todos tendríamos buenas y valederas razones para decir no. No porque mañana me levanto a las 4, no porque mañana me levanto a las 5, no porque tengo que darle de comer a los chicos y si no comen se ponen de mal humor. Todos tendríamos razones valederas para dar. Entonces vemos que la generosidad opera en un estado muy bajo, muy tierra, cuando creemos que es dar una ofrenda. Es parte, pero no lo es todo. Porque Dios nos va a pedir nuestra vida y verdaderamente darle al Señor hoy hasta las 12 de la noche, cuando la sustancia de la generosidad opera en los generosos, quien se queda hasta medianoche tiene esta certeza: mañana 3 horas de sueño van a valer como 8 horas. Claro, no hemos experimentado eso todavía, porque no ha habido actos de fe que lo respalden. No hemos experimentado eso todavía. No, yo me tengo que acostar antes de las 12 para poder levantarme a las 5, si no estoy cansado, dormido, después tengo que dormir una siesta. Pero la palabra del Señor dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas. La palabra del Señor dice que los jóvenes flaquean y caen, que los fuertes se desmayan, pero los que esperan en el Señor. Oramos al Señor para que cada reunión, que la palabra de la generosidad como la sustancia de los generosos sea suministrada, cada día podamos entender más de qué se trata este ciclo de dar y de recibir. De dar y de recibir. Damos tiempo, recibimos tiempo. No se va a multiplicar las horas de un día, se va a multiplicar la administración de mi día. Doy amor, recibo amor. A veces las personas se quejan, nadie me saluda. Salude y usted verá cómo eso vuelve enseguida. Yo no tengo amigos, no puedo hacer amigos en la iglesia, por eso tengo amigos en el mundo, y empezamos a valorar más los amigos que no conocen al Señor que las personas de la iglesia. La pregunta es, ¿usted se mostró amigo? ¿Fue generoso como amigo? ¿Invitó a alguien a compartir? ¿Dedicó tiempo para charlar con alguien? ¿O en el primer momento que se cierra la reunión sale corriendo por esa puerta para tomar su vida personal e individual y ocuparse de usted mismo, porque esto es algo de miércoles nomás y nada más? La generosidad es una sustancia que habita en los generosos. Los generosos dan porque tienen la certeza de que nunca falta cuando dan. Si doy tiempo, el Señor me va a multiplicar tiempo. Si doy amistad, el Señor va a hacer que pueda recibir amistad también. Yo creo que seremos una iglesia conocida por la generosidad. Conocida por la generosidad. Y experimentaremos cosas que nunca antes hemos visto. Amados, yo fui muy conmovido y no me voy a cansar de repetirlo, aunque usted se canse de escucharlo. Fui muy conmovido y muy ministrado cuando pude atravesar los 800 kilómetros que hicimos dentro de Venezuela. Oír a mis hermanos de la frontera con Colombia contar milagros que el Señor había hecho. Ver cómo entre ellos compartían la mitad de una arepa. Ver cómo entre ellos compartían el amor, se reunían en las casas con alegría. Ver como una de las hermanas que quizás tiene un poquito más que los demás,
que tiene un plantío de plátanos, dice, pastor, yo podé 2 o 3 árboles y le di a los hermanos, aunque eso es mi entrada financiera, yo vivo de lo que vendo, de lo que crece en mis campos. Y el Señor le hizo tener una cosecha extraordinaria ese año. Cómo cada vez se da más, cómo personas que abandonaron el país le dieron auditorios gigantes a los pastores. Miren, yo me voy de Venezuela, no sé si voy a volver o no, pero mientras ustedes estén, este auditorio es de ustedes, arréglenlo, cuídenlo, hagan reuniones acá. Y la iglesia, de pasar a estar en una casa, se vio en un auditorio inmenso, poniendo sillas, disfrutando. El Señor sabe coronar a los generosos. Levante su mano y diga, la generosidad es lo que está dentro de los generosos. Muy bien. Estamos en nuestra tercera, y si el Señor así lo dice, última parte de nuestra serie acerca de la autoridad y el cuidado de la vida. Para nosotros, hablar de autoridad no es una sorpresa, no porque lo habíamos planificado, sino que cuando comenzábamos a escribir el material a principio de año sobre el cuidado de la vida, el tema de la autoridad apareció de la nada y empezamos a ver cómo el Señor comenzaba a conectar esta vida gloriosa que vive en nosotros, la vida de Cristo, con la autoridad. Y el Señor nos hablaba cómo esta autoridad es un impulso, al contrario de lo que alguien que no está bien conectado con la autoridad piensa que la autoridad te frena, piensa que la autoridad te deja, pará acá, no hagas esto, no hagas lo otro, piensa que la autoridad te prohíbe. Al contrario, la autoridad es el impulso de la vida de la iglesia. Dígalo conmigo, la autoridad es el impulso de la vida de la iglesia. Una persona que no reconoce autoridad en Dios no tendrá impulso. Será impulsado por las emociones, será impulsado por su propia valía, por su justicia propia, pero no tendrá impulso. Cuando estamos mal conectados con la autoridad, cuando hay una mala concepción de la autoridad, creemos que autoridad no porque la autoridad me prohíbe, autoridad no porque Dios me dice no, y yo quiero ser libre. Confundimos el libre albedrío con lo que verdaderamente es autoridad. Levante su mano, diga, la autoridad es el impulso de la vida de la iglesia. Y esta serie sobre la autoridad es extraordinaria. La autoridad, el cuidado de la vida, lo que Dios nos está hablando. Hace años atrás, hablar de autoridad era imponer algo. Pero hoy, en esta luz, hablar de autoridad es conocer a alguien, conocer a Cristo, conocer a Dios. ¿Quién puede decir Cristo es mi autoridad? A ver. Cristo es mi autoridad. Y en este discernimiento que el Señor nos da, vamos a reconocer las autoridades que Dios nos dio. La honra a los padres, la sujeción absoluta, la obediencia absoluta a Dios, pero la honra a los padres. Es tan saludable enseñar a un adolescente que no tiene por qué tener obediencia absoluta a un padre que no teme a Dios. Pero un padre que teme a Dios, seguramente la palabra que salga de su boca será la misma palabra que Dios diga. Pero un padre que no teme a Dios, que vive bajo los parámetros del mundo, que huele a muerte, no tendrá una palabra de Dios en su boca para su hijo, para su hija, para su familia. Lo honraremos, pero obedeceremos a Dios. Fueron los apóstoles que después de ser golpeados, castigados, azotados, los magistrados lo trajeron todos medios maltrechos y le dijeron, miren, no sigan predicando bajo el nombre de Jesús, porque van a ver lo que les va a pasar. Y ellos dijeron, juzguen si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Así, juzguen ustedes. No podemos dejar de hablar de este nombre. Juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Ellos eran autoridad en Jerusalén, pero Dios era mayor autoridad. La obediencia absoluta está
cuando las autoridades delegadas representan a Dios. Mis hijos saben que el día que yo me desvíe del Señor, no están obligados a obedecerme, absolutamente. Porque yo mismo me he encargado con mi esposa de enseñarles que es Dios el que marca el camino, no el ejemplo de alguien que porta el título de padre, que es una palabra pesada. Algunos padres, inquiriendo en el mundo, pierden el título de padre y se vuelven solamente engendradores. Solo engendradores. Porque padre, pater, el padre es el destino. ¿De dónde piensa usted que la Iglesia Católica inventó la palabra papa? No lo sacó de la verdura. La palabra papa es la palabra destino. Un padre es el que te marca el destino. Pero ¿qué destino puede marcar un padre que es esclavo del mundo? Que es esclavo del pecado, de la concupiscencia. ¿Qué destino puede marcar? Gracias al Señor, que en algún momento los padres que hemos tenido luz, le hemos indicado el camino a seguir en Dios. En la última palabra que compartimos en Romanos capítulo 13, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, si Multimedia me ayuda, sométase toda persona a las autoridades superiores. Claro, porque hay autoridades superiores y autoridades inferiores. Pero dice luego, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que todas las que hay, dice el apóstol Pablo en Romanos 13:1, por Dios han sido establecidas. ¿Puede decir conmigo, todas las autoridades fueron establecidas por Dios? Amados, Romanos 13 es extraordinario, porque Romanos 13 es el pasaje más directo y sistemático del Nuevo Testamento, donde habla sobre el origen, donde habla sobre la autoridad civil y cómo se origina la autoridad civil. Porque yo de repente veo a un juez, a mí me ha citado el juez de aquí de Giles. En Giles tenemos un juez que bueno, en ese momento no vivía acá, no sé si ya hay un juez local de Giles, pero en ese momento no vivía acá, era de otra ciudad. Y me citó por una denuncia que hicieron algunos vecinos de ruidos molestos. Raro, porque somos retanqui nosotros tocando. Y el juez me citó, me labró un acta, me la leyó al acta, me hizo que firmara, me preguntó cómo había sido el asunto, me investigó. Bueno, yo me paré delante de él, me defendí como pude, pero yo respondí a su autoridad porque el juez es una autoridad civil, pero tiene origen en lo divino. Durante muchos años la iglesia evangélica fue conocida con vergüenza porque salteaba todas las autoridades, se enganchaba de la luz, se ponía a predicar en la calle sin pedir permiso. Ese era el tiempo del desconocimiento, donde ignorábamos. Pero hoy sabemos que toda autoridad tiene origen divino. Pero Pablo no es el único que aborda la autoridad en el Nuevo Testamento, aunque sí es, Romanos 13, el más normativo, el más específico, porque describe la autoridad en Romanos 13, el origen, la legitimación, el propósito de la autoridad. Pero mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, del verso 13 al 17. Voy a citar algunos versículos bíblicos y le ruego que me acompañe. Si usted no llega a notar, no llega a leer el pasaje, luego le voy a regalar los apuntes. Dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 13, del verso 13 al 17, pero voy a leer, parafrasear una parte. Dice Pedro, por causa del Señor, no por causa de mi reputación, no por causa de la cárcel, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como suprema autoridad y seguirá describiendo en su carta, por causa del Señor. Lo que está hablando Pedro es de la autoridad civil, pero no la separa, no la divorcia de la perspectiva cristológica, de la perspectiva eclesiástica. El creyente debe honrar la autoridad por causa del Señor.
Hace unos años atrás aprendí cuando me compré mi primer auto. Para ser más exacto, hace 17 años atrás, cuando me compré mi primer auto. Uno de los compromisos que hicimos con mi esposa fue, vamos a andar en regla. Vamos a estar en regla. Se necesita carnet de conducir. Yo hace muchos años tengo carnet de conducir. Vamos a tener carnet de conducir. Se necesita seguro. Vamos a tener seguro. Se necesita patente. En aquel tiempo te pedían las patentes. Hoy ya no te las piden. Vamos a tener las patentes pagas. ¿Por qué no va? Que te pare una autoridad ese vía oficial. Yo soy pastor. Vergüenza. Debería darle. No, te estoy predicando el evangelio. Y yo estoy trabajando, te diría el policía. Tratando de negociar ahí. Tratando de negociar. A ver, ¿cómo podemos arreglar esto? Sométanse por causa del Señor. Sométanse a la autoridad porque el creyente debe honrar la autoridad. No porque, no, la policía es toda corrupta, los políticos son esto, estos son lo otro, y ahora no viste lo que está pasando en el país. Usted debe hacerlo por causa del Señor. ¿Cuál es nuestra causa para honrar la autoridad? ¿Cuál es nuestra causa para someternos? No lo que ellos hagan, sino por causa de que yo tengo al Señor que le ha dado origen divino a la autoridad humana. Levante su mano, diga yo respondo al Señor, pero veo al Señor en la autoridad que Él dispuso. Por eso después, más adelante, en el verso 16, 17, el apóstol Pedro dirá y subraya que la autoridad es para castigo de los malhechores, pero para los que hacen el bien es para alabanza. A mí nunca me ha felicitado nadie por tener registro de conducir, por tener todo en orden. Te lo entregan así en la mano y hasta a veces como decepcionado, como diciendo no le encontré nada. Vaya nomás. Pero la alabanza no viene de la gente. La alabanza viene de Dios. La alabanza viene de Dios. Pareciera ilógico, pero deberíamos volver a los salmos para darnos cuenta de que Dios alaba, Dios eleva. La palabra alabar es elevar. Dios eleva, Dios le da una calidad de vida superior a las personas que se someten a la autoridad y que hacen el bien. Claro, el hombre no te va a alabar. Al contrario, en la realidad que vivimos, si te descubren que en algo está mal, te agarran de ahí y van a tirar ese hilo hasta el fondo. Pero es Dios el que te eleva. Levante su mano, diga, la iglesia tiene un nivel de vida elevado. El año pasado, usted sabe que todos los 31 de octubre se decretó por el Honorable Consejo Deliberante y el Senado de la Nación Argentina que el 31 de octubre es el día de las iglesias evangélicas en todo el país. Esto significa que la municipalidad está obligada a darle un espacio público para que la iglesia evangélica de cada municipio celebre su día, paralelamente con la celebración del Halloween. Y el año pasado, el Consejo de Pastores de la ciudad necesitaba celebrar el 31 de octubre en la plaza. Y la municipalidad nos pidió más de 27 papeles que debía tener. Alguna de las iglesias tiene que tener. ¿Quién fue la única que tuvo esa carpeta? O por lo menos la única que se atrevió a presentarla. Nosotros. Quil. Tenía que haber papeles, seguros. Tenía que haber personería jurídica, entidad de bien público, papeles de todo tipo, una carpeta así. Todos los papeles en orden. Claro, no interesa si el hombre lo alaba o no lo alaba. Dios le da un nivel de vida elevado a la iglesia que anda en orden. Puede tocar a alguien que tenga al lado, no tome esto a chiste, no lo tome ligeramente porque Dios nos está hablando. Toque a alguien que tenga al lado y dígale, ha llegado el tiempo del orden. Ha llegado el tiempo del orden. Uno de los efectos que tiene la autoridad es el orden. Ordenar los sentimientos, ordenar los pensamientos, ordenar la vida, ordenar el caminar. Orden, orden. Por eso el apóstol Pedro conecta la sumisión con honra. Conecta la sumisión con libertad, con temor de Dios. A ver, pónganme por favor 1 de Pedro 2:14. A ver si podemos leerla hasta el 17. Dice, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ah, yo soy el siervo del Señor. Una vez uno entró en contramano en la calle, a mí el Señor me llamó a abrir camino. ¿What? Ay, tomamos los versículos bíblicos, así agarramos de los pelos. Después nos preguntamos, ¿por qué no hay autoridad? Pastor, estaba durmiendo a la noche y se movió, y son los demonios que usted le abre la puerta. No los quiere echar si usted les abre la puerta después. Usted puede creer, vienen y me chocan el auto de atrás. Pregúntese. No todas las cosas pasan por un desorden, pero a veces debemos llamarnos a una actitud reflexiva. ¿Qué no está en orden en mi vida? ¿Qué no está en orden? Agarramos versículos de los pelos, así, bueno, pero el Señor sabe todas las cosas. Usted lo está tratando a Dios del libro gordo de Petete. ¿Qué significa que Él sabe todo? ¿Significa que te justifica todo? No. ¿Por qué? Porque dice el verso 16, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos sometidos a Dios. Y el verso 17 dirá, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Porque el Rey natural que vemos, el origen divino está reflejado en el Dios que no vemos, que no vemos. Vamos por favor a Tito capítulo 3, verso número 1. Estoy haciendo no un exégesis, sino que estoy recorriendo algunas páginas porque me parece muy importante grabar esto en nuestros corazones. Dice Tito capítulo 3, verso 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué hace el libro de Tito? El apóstol que escribe a Tito da por sentada la autoridad y el deber inherente del creyente. No solo debo sujetarme, sino debo cooperar con ella. Fue Jesús el que habló de la ley que ninguno de los judíos quería hablar. Recuerdo cuando vimos ese capítulo en la serie de Chosen con mis hijos. No sé si alguno vio ese capítulo donde aparecen los soldados romanos y le hacen llevar la armadura y a Jesús le ponen el casco, al actor que hace Jesús le ponen el casco. No me acuerdo en qué temporada está. Y yo le contaba a mis hijos que eso es parte de la ley. La ley que Roma había establecido sobre la esclavitud que tenía sobre los judíos era que todo judío estaba obligado a llevarle la armadura y el peso de la maleta a un soldado romano por cierta distancia. De allí es que Jesús habla de la milla extra. La milla extra, aunque muchos coaching la han tomado como siempre haz un poco más. Jesús no estaba hablando de hacer un poco más. Jesús estaba diciendo, sujétate a la ley y coopera con ella. Como estás obligado por ley romana a cargarle una milla, llévasela otra milla. ¿Para qué? Para que te saques de encima el credo. Yo cumplí. El famoso me sujeto con el punto ahí nomás. No me pidan más, porque ya es abuso, ¿eh? El yo cumplí, Jesús dice, como la ley romana, ustedes creen que es injusto que les obliguen, que lo agarre un soldado romano en la calle y les obliga y les pone la armadura y lo lleva. Bueno, yo les digo, llévenselo una milla extra más. Después los apóstoles dirán, haciendo lo bueno, harás que aquel que es enemigo se le acumulen ascuas en la cabeza, que es un término griego para dar a entender, harás que se avergüence de su conducta. Porque va a sentir cómo el sabor del bien diluye lo hediondo del mal. Va a sentirlo. Claro, este es el evangelio que no arrastra multitudes. Porque los falsos evangelios que predican, hágase valer, quéjese. Claro,
pero todo en su justa medida. Debemos ir a la palabra porque allí está la riqueza. Dispuestos a colaborar en toda buena obra, buenos testimonios, buenas obras, colaborando. No, ¿qué cooperadora? Decirle a la maestra que cooperadora no, para eso pago el colegio. Quejándose, siendo que tenemos a Dios que provee. ¿Y sabe por qué lo digo? No porque yo tenga todo perfecto, porque yo cometí todos los errores de los que estoy hablando ahora. Yo puedo hablar esto porque yo toda la pata la metí en todo esto que le estoy hablando. Yo era también así. No, que no hay más, no se da más y hasta ahí. Siendo que nuestro Dios es el Dios de los recursos. Si aprendemos a colaborar, a mostrar una buena actitud, a colaborar, es una manera de sujetarnos a la autoridad. En Hechos capítulo 4, verso 19, veremos lo que acabo de hablar hace un momento, al principio de la palabra, como dije que los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, porque la obediencia al hombre no puede contradecir la obediencia a Dios. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Es un principio espiritual legítimo, pero no contradice Romanos 13, complementa el marco teológico. Usted y yo debemos saber que la Biblia tiene aparentes contradicciones, pero son aparentes porque no se contradice. Hay una parte de la Escritura donde Jesús dice, no juzguéis, si no quieren ser juzgados, pero luego el apóstol Pablo dirá, el espiritual lo juzga todo y no es juzgado de nadie. ¿En qué quedamos? ¿Juzgo o no juzgo? Hay un diccionario que lo hemos rastreado, tratado de rastrearlo con Lili, no lo hemos podido conseguir, está fuera del país, sale muy caro, que yo le recomiendo que usted lo consiga. Yo no lo tengo en mi biblioteca personal, lo tengo solamente digitalmente, he accedido a algunos trozos, que es el diccionario, ¿te acordás que te lo pedí, Lili? Aparentes contradicciones bíblicas. Es muy antiguo, es muy antiguo. Así que si alguien está escuchando y me lo quiere regalar, manguero era, manguero, no, una broma, es un diccionario muy caro. Pero ese diccionario, este extraordinario autor de aparentes contradicciones bíblicas, lo que hace es mostrarte los pasajes bíblicos que parece que se contradicen en la Biblia, pero la Biblia no tiene contradicción. Usted puede leer la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo. Yo mucho tiempo practiqué esta tarea acrónima de leer los pasajes, de leerlo de abajo para arriba y de arriba para abajo. No tiene error. La Biblia tiene algo que ningún libro en el mundo tiene: infalibilidad. La infalibilidad puede ser creíble en un autor, que un autor lo escriba. Y hoy en tiempos de la inteligencia artificial es medio difícil. Pero 40 autores, que algunos no se conocieron entre sí, que escribieron en diferentes épocas, tener en un libro infalibilidad, sí, porque es la palabra de Dios, porque lo que une a los libros de la Escritura es el soplo del Espíritu. Y Hebreos capítulo 13 nos llevará a otro aspecto de la autoridad espiritual también. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores. Pero vamos a leerlo, lo tengo acá, no sé por qué lo escribí por partes, pero vamos a ir a Hebreos. Dije capítulo número 13, ¿verdad? Verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. En otra parte, que no tenemos tiempo de leer, el apóstol que escribe a los hebreos dirá, consideren el resultado de la conducta de sus pastores, y se conecta con Hebreos capítulo 13, verso 17. El apóstol aquí está hablando de una autoridad pastoral, de una autoridad que por lo menos en lo que compete a nosotros la usamos con mucho cuidado. Los que nos conocen hace poco más de 11 años, aquellos que realmente nos conocen, que han pisado nuestra casa, que han estado en todos nuestros momentos, saben cuál es nuestra autoridad pastoral y si la hemos usado o no la hemos usado. Saben.
Lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es la obediencia a la autoridad pastoral, pero el pastor no debe ser pasivo. Si el pastor es pasivo, yo no tengo el compromiso de obedecerle. ¿A quién debería obedecer y a quién me debería sujetar? A un pastor que vela por el alma de los hermanos. La palabra velar me está dando a entender que no es un pastor pasivo. Hay un cuidado, hay un velar. Oran por mí, me cuidan, me cubren, oran por mi vida. No los pastores que se levantan durmiendo hasta el mediodía, que no trabajan. No los que buscan vivir una vida por encima de las capacidades de ellos, viviendo del dinero de los santos. No los pastores que parecen reggaetoneros, que andan viviendo vidas de artistas. No, los que velan, los que cuidan, un marco de cuidado espiritual. Obedezcan, sujétense. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad como pastor. Hay una responsabilidad para que el trabajo no sea inútil. Pero aquí viene una luz de esperanza dentro de todo esto, y aquí esta palabra nos va a impulsar. Efesios capítulo 1, verso 20 y Colosenses capítulo 1, verso 15. Estos dos pasajes paralelamente nos muestran que hay una única cabeza, que hay una única autoridad. Estos pasajes de Efesios capítulo 1, verso 20 y Colosenses capítulo 1, verso 15 afirman que Cristo es la cabeza de la autoridad. Amados, el día que a usted y a mí se nos alumbre y se nos revele, una de las características de la revelación no es orgullo, es esperanza. Es esperanza. El día que a nosotros se nos revele que Cristo es la cabeza de todo principado, de toda potestad, y que todo lo que se nombre en este siglo, todo ha sido puesto bajo sus pies, dejaremos de luchar con enemigos que han sido levantados por nuestro propio orgullo. Dejaremos de reprender diablos que nosotros mismos le hemos abierto la puerta, y comenzaremos a experimentar la libertad de vivir bajo autoridad en Cristo y en el Señor. Pero claro, para el orgullo propio a veces es mejor crear una guerra espiritual porque me da prestigio. Claro, imagínense el prestigio que me da el diablo siendo un ángel caído. Los demonios me buscan a mí y algo de importante debo tener yo. El día que se nos revela, una de las características de la revelación no es orgullo, no es soberbia, una de las características de la revelación es esperanza. Y yo me pregunto, ¿por qué no se me alumbró antes esto? ¿Por qué Dios le plació que pasáramos por diferentes etapas, por diferentes lugares, para que veamos lo decrépito de nuestra carne? Y recién cuando el tiempo pasó se nos alumbró esto. Hoy pisamos naciones, hoy pisamos ciudades, hoy pisamos pueblos y toda la autoridad de Dios está presente. Antes pisábamos lugares y no veíamos un altar como para andar peleando. Antes no podía manejar tranquilo la ruta, que cada 2x3 había en aquel tiempo eran pocos, altares del Gauchito Gili. Te reprendo, la sangre de Cristo como un rociador era. La sangre de Cristo, por todos lados. No se nos había revelado que Él es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Cómo no se me alumbró esto aquellas noches que dormía hecho una bolita en el piso del baño de mi casa? Atormentado por demonios, atormentado por la mente, por los pensamientos. ¿Cómo no se me reveló esto cuando no podía dormir por las noches y hacía que mis hermanas duerman en el mismo cuarto con la luz prendida porque me moría de miedo, porque aparecían entes por mi puerta? Algo me atacaba. Porque a Dios le plació hacernos pasar por todos los valles de sombra y de muerte y mostrarnos hoy lo decrépito que es la carne, lo corrupto que es la carne, y cómo cuando Él se nos alumbra podemos vivir en plena victoria. Y esto no significa que a usted le va a salir todo bien y que nada le va a hacer mal. No. Si yo le contara en cada viaje, cada lugar que me toca dormir, que me despierto por la madrugada, que pasa algo, pero hay un reconocimiento dentro de nosotros. Padre, gracias, porque hay ruidos externos, pero tú eres la autoridad principal. Gracias, Señor. Damos media vuelta y seguimos durmiendo.
¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar al sistema de las tinieblas? Encontrarse con su Señor. Saber que usted sabe quién es el Señor. Saber que usted no va a gastar fuerza en pelear con algo que ya ha sido vencido y sometido en la cruz, sino que le responde al Señor. Y si me voy a despertar a la madrugada será para alabarlo, para orar, para gozarme en Él, para ver mi hogar en paz, para ver a mis hijos durmiendo en paz, para saber que mi mente esté en paz, que mi mente no esté en pánico, no está atormentada, no está turbada, en saber que si el día de mañana debo enfrentar deuda, si el día que me espera mañana debo enfrentar dificultades, que si estoy a las puertas de perder el trabajo, Él es mi Señor. No voy a temer, no le voy a dar a las tinieblas lo que le pertenece a Él. Amados, esta revelación produce esperanza. Produce esperanza. Yo también anduve por allí clavando espadas en la tierra. Yo también anduve con aceites echando de acá para allá. En vez de fritar milanesa, echando aceite a diestra y a siniestra, troche. Yo también, no me estoy burlando. Lo que digo es, el Señor nos ha permitido pasar por todos esos lugares para ver cuál es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Orgullo. ¿Cuál es el fruto? Orgullo. La carne es exaltada. La carne se exalta. ¿No viste cómo corrió el diablo? Papá, ¿sabe qué? No vuelve más. ¿No? Y la cruz, y anulamos el poder de la cruz. Anulamos el poder de la cruz, tratando a los hombres de Dios como exorcistas ambulantes. Pastor, ¿puede venir a orar a mi casa? Yo no tengo problema, me encantaría ir a orar a tu casa, pero te voy a dar algo más valioso que el oro. Si pones en orden tu vida, si le permites a Dios y a su Hijo Jesucristo que sea tu Señor, tu autoridad, verás toda tu casa en orden. Porque los demonios vuelven peores y el demonio que se fue trae otros 7 peores con él y entra porque no hay nadie en la puerta de tu corazón que le diga stop, aquí no. Por eso debemos tener cuidado de andar liberando gente. Yo tengo el ministerio de la liberación. Si el Señor te dice, una persona no será libre jamás a menos que tenga gobierno. Pero eso está escrito en la Biblia, es de manual, es jardín de infante. ¿Qué dice la Escritura? Que si una persona es liberada y la casa queda ordenada, barrida, pero no hay un Señor, no hay una autoridad, el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer una autoridad. Hay personas que se endemonian, que se manifiestan, pero no quieren ser libres. No quieren ser libres. Cuando le preguntamos, si usted le pregunta realmente a una persona, ¿quiere ser libre? Esa persona no quiere ser libre. ¿Por qué? Porque no quiere un Señor. No quiere responder al gobierno de Cristo, no quiere responder al gobierno de Dios. Deberíamos preguntarle a aquellos que están poseídos o influenciados, atormentados por demonios. No, a mí me persiguen los pensamientos porque yo tuve tal y cual problema y yo tuve 2 problemas y 3 problemas y yo me metí en esto y en lo otro y usted no sabe lo que yo hice y la mente a mí me persigue. ¿Quieres un Señor o te gusta vivir la vida como a ti te plazca? Porque hay personas que lo usan a Dios temporariamente, pero no responden a su autoridad, no rinden cuentas a Dios. Dicen que adoran al Señor, que rinden cuenta al Señor, pero nunca se sujetan a una autoridad pastoral. Y la excusa es, yo fui herido, todos hemos sido heridos por la autoridad. Y esa es la mayor razón de que mi sujeción no responde a una experiencia, responde a una revelación que me ha dado esperanza. ¿Usted quiere que le cuente lo que yo viví con una autoridad? ¿Usted quiere que le cuente quién fue mi apóstol? Y lo que yo viví con autoridades apostólicas. ¿Usted quiere que le cuente quiénes fueron mis pastores? Lo que yo tuve que hacer con uno de mis pastores. Yo le cuento. Terminamos todos llorando y componemos un tango al final.
Todos hemos tenido mala experiencia con la autoridad. Ahora, ¿es mejor la persona que tiene una mala experiencia con la autoridad se levanta y sigue creciendo? No, no es mejor. Se le ha revelado y la revelación de eso le produce esperanza. Levante su mano y diga: la revelación produce esperanza, produce gozo. Yo oro al Señor no para que esta prédica te quede solamente, sino para que haya una revelación de la autoridad. Porque este es un fundamento cristológico, es el eje del entendimiento neotestamentario. Los apóstoles habían vencido el miedo a la muerte. Habían vencido el miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque sabían quién tenía las llaves de la vida y la muerte. Hay gente que tiene miedo a la muerte, pero peor que miedo a la muerte es no sabe cómo vivir. Porque tienen miedo a la muerte y nunca se han subido en un avión. Nunca han andado a más de 20 kilómetros por hora, que es lo que da la bicicleta. Pero lo peor no es tenerle miedo a la muerte. Yo todo el tiempo veo gente que entra en pánico, tiene miedo a la muerte, el avión sube, baja. Personas que no saben cómo vivir porque su propio gobierno ha entrado en frustración. Ha entrado en un estado de erosión. Todo el eje neotestamentario en el entendimiento es la autoridad. Escuche por favor y anote esto. Todo el eje neotestamentario es que toda autoridad verdadera fluye de la soberanía de Cristo. Por eso Romanos 13 confirma el diseño divino de la autoridad y establece límites espirituales, aclara la función. ¿Para qué está la autoridad? Para cuidar de la vida. Para cuidar de la vida. Sé que puede sonar un poco frontal y hasta frío, pero muchas veces cuando mis hijos me han hecho planteamientos de que no, porque esto, poco lo otro, mira hijo, anda a la pieza y orá. Capaz que el Señor se equivocó y te tendría que haber mandado a nacer en la casa de Benny Hinn. No te veo madera de que tengas madera de haber nacido en otra casa, como que este está por otra casa. No, andá y orá. Por ahí el Señor se equivocó y te mandó como embrión a la panza de mamá y tendrías que haber nacido en la casa de Mark Zuckerberg. No sé. Pero si vemos realmente, el Señor permitió que nazca donde nací. Es el lugar que me tocó vivir. Deja de renegar de tu pasado. El pasado se resuelve en la cruz. El pasado se resuelve en la cruz. Pastor, ¿por qué tuve un papá que me abusó? Dios, en su eterna sabiduría, ha resuelto hacerte pasar por el valle de la sombra y de muerte para que hoy la luz del entendimiento brille más. Si no, va a ser una rotonda. Hay gente que está en las rotondas de la vida y no puede salir. Frustrados porque no tuvieron padre, frustrados porque sí lo tuvieron pero los abusados, frustrados porque no vivieron su niñez, frustrados porque no vivieron la adolescencia. Es una rotonda que atrapa las generaciones. Romanos 13, ayúdeme multimedia por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque toda autoridad es de parte de Dios. Amados, debemos volvernos expertos en reconocer la vida del Señor. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la vida del Señor, más nos vamos a enamorar de Él y más vamos a cuidar de Él. Nadie puede cuidar lo que desconoce. Cuando alguien desconoce el valor de algo, lo vulgariza, lo maltrata. Mire, lo busqué en internet porque no sé si hace un año, pero capaz que más de un año, no recuerdo, yo leí una noticia que a mí me sorprendió. Una mujer de Rumania, no sé si tenemos las imágenes y multimedia me puede ayudar. Una mujer de Rumania, una anciana que utilizaba una piedra gorda, una piedra como tope de la puerta, lo tenía en la puerta de la casa y la tenía la piedra ahí para hacer tope. ¿Quién no tiene un cascote para hacer tope para que la puerta no se cierre? Durante décadas la anciana, sin sospechar que lo que tenía allí era nada menos que un sello de resina fósil extraordinario. Mire el tamaño de esa roca. Bueno,
noticia está en inglés, no interesa, pero dice que una mujer usa una roca para detener la puerta por décadas. No tenía ni idea lo que tenía, era un sello que tenía, mire, voy a decirle, cito literalmente, entre 38 y 70 millones de años. Científicamente esa piedra está valorada en $1 millón. Hasta que un sobrino, che, qué linda la piedra esta, abuela, ¿dónde está? La encontramos acá en el fondo, la pusimos, está linda, vamos, veo que los chicos piensan más que nosotros, vamos a hacerla examinar, capaz que es algo, capaz que tiene un valor. Cuando fue identificado, se descubrió que era un tesoro nacional, hoy está en un museo histórico de Rumania, y una mujer la tenía para sostener la puerta. Podemos tener algo valioso, de hecho que nosotros lo tenemos. Ponga la mano en el pecho y diga, tengo algo muy valioso. Pero lo podemos tratar como un deténgame la puerta. Repréndame que el demonio. Te veo el próximo miércoles, porque algunos ni el domingo vienen. Tenía que deslizar. Bueno, ahora el domingo no venga ninguno. Los autorizo a todos que este domingo no aparezcan por acá. Pero hacemos la reunión el sábado porque el domingo es elecciones. Debemos convertirnos en expertos de su vida, porque cuanto más le conocemos, más nos enamoramos de Él y más vamos a cuidar lo que nos fue dado. ¿Qué piensa usted que hizo José mientras estaba en el pozo preventa, cuando fue vendido a los hititas y anduvo de esclavo de aquí para allá? Comenzó a conocerlo a Él. Comenzó a conocerlo a Él. Por eso cuando la mujer de Potifar le ofreció pasar una noche de placer, Él no cambió el placer físico. Él no sustituyó el placer físico por el deleite de estar en el propósito eterno de Dios. Y esta es una verdad que va a cobrar fuerza. Diga conmigo, no seré indiferente a la vida de Cristo que fluye dentro de mí. Esta autoridad que el Señor nos revela hará que veamos con claridad la vida de Dios en nosotros. Quiero decirte esta noche, tienes un tesoro invaluable. Esta fue la razón por la que el hombre que menos miedo tenía en la tierra. ¿Usted sabe que el apóstol Pablo era el hombre que menos miedo tenía? Probablemente en la tierra. No tenía miedos. Naufragó en un barco, le rompieron los huesos, lo mataron, lo echaron por muerto fuera de la ciudad. No tenía miedo a nada, pero había un solo temor que él dejó entrever en 2 de Corintios 11:3. Él dice, me temo, tengo miedo. Pablo, ¿de qué puedes tener miedo vos? Y lo que yo temo es que la historia del Edén se repita en tu alma. Porque en el Edén la serpiente engañó a Eva, pero en este tiempo la serpiente va a seducir tus sentidos. Y Pablo, ¿qué se pierde cuando los sentidos son seducidos? Se pierde la sincera fidelidad a Cristo. La pregunta es, ¿somos sinceramente fieles o solo somos fieles? ¿Somos sinceramente fieles? Era lo único que Pablo temía. Y si el apóstol te dice que él temía algo, es digno de temer. Porque es la manera en la que todo se puede echar a perder, que los sentidos sean seducidos. Ponga la mano en el pecho un momento. Cierra sus ojos. El propósito de la seducción de la serpiente es llevarte a la muerte. Que el Señor selle esta palabra como una prevención a su verdad. Que el Señor traiga esta palabra como una medicación a tu corazón. Que comas cada día de la verdad. Que puedas comer cada día de la verdad. Para que la sincera fidelidad a Cristo
no falte. Para que no falte la sincera fidelidad a Cristo. Padre, esta noche creemos que podemos ser fiel en el plano del matrimonio, pero ser sinceramente fiel es ser fiel en todo sentido. Porque se puede ser fiel y no sincero. En el plano de la iglesia, alguien que no tiene su corazón en Dios, pero yo una vez al mes llevo mis diezmos a la iglesia. Amado, no eres sinceramente fiel, estás expuesto al engaño. Porque Dios quiere algo más que tu ofrenda monetaria, quiere tu corazón. Puedo ser fiel como un cristiano que está en la iglesia, pero sinceramente fiel es que mi corazón le pertenezca a Él. Cargamos con esta preocupación y la entregamos en tus manos, Señor, orando por la congregación de los santos, por las familias, por los matrimonios, por los hijos, por los adolescentes, por los por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los obreros, por los ministros, para que haya una sincera fidelidad a Cristo. Una sincera fidelidad a Cristo. Una sincera fidelidad. Que en nuestro corazón no haya dobleces. Que en nuestro corazón no haya engaño. Y no seremos corrompidos. Gracias, Señor. Si tiene a su familia cerca y quiere tomarle la mano, orando al Señor en esta recta final del mensaje, para que la sincera fidelidad a Cristo esté en todo. Para que la sincera fidelidad a Cristo esté en todo, en todo, en todo. Sinceramente fieles. Que el engaño no encuentre espacio ni siquiera en el rincón de tu corazón. Que seamos fieles al Señor. Que seamos fieles al Señor. Que seamos perseverantes en el Señor. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Una palabra frontal, dura, pero una palabra que viene de ti y que emana salud. Salud y verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Permita estos 30 segundos que el Espíritu Santo le ministre.